Hola, mi nombre es Luisa Giraldo. Mi nombre es Sara Gómez Restrepo y vamos a hablar sobre la membrana plasmática y la pared celular. La membrana plasmática está presente en todas las células, a contrario de la pared celular que solo está presente en las células procariotas, como las bacterias, en las eucariotas vegetales y los hongos. La membrana plasmática, conocida como membrana celular, es una cubierta que envuelve y delimita a la célula separándola del medio externo. Funciona como una barrera entre el interior de la célula y su entorno, ya que permite la entrada y salida de moléculas a través de ella. Este paso de moléculas es un fenómeno llamado permeabilidad, pero la membrana no deja pasar fácilmente a todas las moléculas, por lo que es selectivamente permeable. La membrana plasmática es muy delgada, mide de 7 a 10 nanómetros de grosor, por lo que el microscopio óptico no la detecta, solo puede ser observada con el microscopio electrónico. La membrana celular se caracteriza por ser una estructura dinámica, siendo la fluidez una de las características más importantes que posee. Se compone principalmente de fosfolípidos, colesterol y proteínas integrales y periféricas. Esta fluidez depende de la temperatura, dado que aumenta al aumentar la temperatura. También depende de la naturaleza de los lípidos que posee, dado que la presencia de lípidos insaturados y de cadenas cortas favorece el aumento de la fluidez. La presencia de colesterol endurece las membranas, reduciendo su fluidez y permeabilidad. En la composición de la membrana, el 40% corresponde a lípidos, el 50% a proteínas y el 10% a glúcidos. Los lípidos que constituyen la membrana son fosfolípidos, glucolípidos y colesterol, y su principal función es actuar como una barrera semipermeable. Las proteínas que forman la membrana son integrales o periféricas, y sus funciones se relacionan con el transporte y la comunicación. Los glúcidos por lo general se encuentran unidos a lípidos, formando glucolípidos, y a proteínas, generándose las glicoproteínas. La membrana está formada por dos capas, bicapa, de fosfolípidos en la que están incluidas numerosas proteínas. Los lípidos que forman la membrana plasmática son principalmente fosfolípidos. Estos se hallan formando una doble capa en la cual dejan expuestas sus cabezas hidrofilias y escondidas sus colas hidrofóbicas. En cada capa de la bicapa lipídica, los lípidos están en continuo movimiento lateral, confiriéndole a la membrana su calidad de fluido. Además de los fosfolípidos, hay colesterol solo en los eucariotas y glucolípidos solo en la cara externa de la bicapa. Estos últimos, más las glucoproteínas, proveen una proporción de carbohidratos que se disponen en la superficie celular externa formando el glicocáliz. Se piensa que estos carbohidratos actúan en el reconocimiento intercelular. Proteínas en la membrana. En la bicapa lipídica están incrustadas las proteínas de la membrana, cuya proporción varía de célula en célula. Las que están en la superficie exterior o en la interior de la bicapa lipídica son proteínas periféricas. La que penetra en la bicapa son proteínas integrales, mientras la bicapa lipídica determina la estructura básica de la membrana. Las proteínas pueden desempeñar múltiples funciones como receptores que captan sustancias del medio y desencadenan respuestas intracelulares, enzimas aceleradores de reacciones químicas, y transportadores, canales y bombas encargados de permitir y regular el paso de sustancias a través de la membrana. La membrana plasmática es un modelo de mosaico fluido. Es un modelo de la estructura de la membrana propuesto en 1972 por Singer y Nicholson. Características del modelo mosaico fluido. La membrana es como un mosaico fluido en que la bicapa lipídica es la base o soporte y las proteínas están incorporadas o asociadas a ellas, interactuando unas con otras y con los lípidos. Los lípidos y las proteínas integrales se hallan dispuestos en mosaico. Las membranas son estructuras asimétricas en cuanto a la distribución de sus componentes, fundamentalmente de los glúcidos, que solo se encuentran en la cara externa. Movimiento de sustancias a través de la membrana plasmática. Para poder vivir y crecer, las células necesitan recibir constantemente nutrientes y eliminar las sustancias de desecho antes de que se acumulen en ella y le causen algún daño.
También las células secretan sustancias producidas por ellas mismas. Todos los nutrientes, desechos y secreciones deben pasar a través de la membrana. Hay 3 formas generales por medio de las cuales las sustancias atraviesan la membrana plasmática. Primero, transporte pasivo. Es un proceso espontáneo de difusión de sustancias a través de la membrana en el que no se requiere energía para realizar el trabajo de transportar las sustancias por parte de la célula. Durante el transporte pasivo, las sustancias se mueven de un medio de mayor concentración a uno de menor concentración, es decir, a favor de una gradiente de concentración. Una gradiente de concentración es una medida de la diferencia de concentración de unas sustancias en 2 regiones. Segundo, transporte activo. El transporte activo es el que se produce contra la gradiente de concentración, por ello requiere el consumo de energía proporcionada por la molécula ATP. Este transporte con la ayuda de otro tipo de proteínas de transporte, las cuales poseen 2 sitios activos, uno al que se va a unir la molécula que se va a transportar y otro para que se una al ATP. Ese último cede energía a la proteína, haciendo que ésta cambie de forma y mueva la molécula al otro lado de la membrana. Una vez liberada la molécula, la proteína de transporte recupera su forma original y puede seguir repitiendo el proceso. La bomba sodio-potasio ATPasa. Las bombas de sodio-potasio son proteínas transmembranales que se distribuyen alrededor de la membrana. Al experimentar una serie de cambios conformacionales, las bombas intercambian el sodio por el potasio a través de la membrana plasmática. A diferencia de lo que ocurre en la difusión facilitada, por lo menos uno de los cambios conformacionales en el ciclo de la bomba requiere energía que proporciona el ATP. La forma de la proteína bomba de sodio-potasio cambia en el ciclo cuando un grupo fosfato del ATP primero se une a ella y posteriormente es retirado. La pared celular es una estructura gruesa y resistente que delimita ciertos tipos de células y se encuentra rodeando a la membrana plasmática. No es considerada como un muro que evita el contacto con el exterior. Es una estructura dinámica, compleja y se encarga de un número importante de funciones fisiológicas en los organismos. La pared celular se encuentra en plantas, hongos, bacterias y algas. Cada pared posee una estructura y una composición típica del grupo. En contraste, una de las características de las células animales es la falta de pared celular. Estas estructuras se encargan principalmente de dar y mantener la formación de las células. La pared celular es una barrera gruesa, estable y dinámica que se encuentra en distintos grupos de organismos. Aunque la composición de la pared varía dependiendo de cada grupo, la función principal es mantener la integridad celular frente a fuerzas osmóticas que pueden reventar la célula. En el caso de los organismos pluricelulares, ayuda a la formación de los tejidos y participa en la comunicación celular. Las paredes celulares de las células vegetales, como son las plantas, están compuestas por polisacáridos y glicoproteínas organizadas en una matriz tridimensional. El componente más importante de la pared celular de las plantas es la celulosa. Consiste de unidades repetidas de glucosa, unidas entre sí por enlaces beta 1,4. Cada molécula contiene unas 500 moléculas de glucosa. La celulosa se sintetiza en la membrana plasmática para ser depositada directamente en el exterior. Su formación requiere de varios complejos enzimáticos. Pared celular en procariotas. La pared celular de las eubacterias posee 2 estructuras fundamentales, las cuales se diferencian por la famosa tinción de Gram. El primer grupo está conformado por bacterias gram negativas. Este tipo de membrana doble, la pared celular es delgada y se encuentra rodeada en ambos lados por una membrana plasmática interior y una exterior. El ejemplo clásico de una bacteria gram negativa es el E. coli. Por su parte, las bacterias gram positivas solamente poseen una membrana plasmática y la pared celular es mucho más gruesa. Estas suelen ser ricas en ácidos teicoicos y ácidos micólicos. Un ejemplo es el patógeno Staphylococcus aureus. El componente principal de ambos tipos de paredes es el peptidoglicano, también conocido como mureína. Las unidades o monómeros que lo componen son la N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico. Las arqueas difieren en la composición de la pared celular con respecto a las bacterias, principalmente porque no contienen peptidoglicano. Algunas arqueas poseen una capa de pseudopeptidoglicano o pseudomureína. Este polímero tiene un grosor de 15 a 20 nanómetros y es parecido al peptidoglicano.
Pared celular en hongos. La mayoría de las paredes celulares en los hongos poseen una composición y estructura bastante similar. Se forman a partir de polímeros carbohidratos similares a un gel, entrelazados con proteínas y otros componentes. El componente distintivo de la pared de los hongos es la quitina.